Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Yo soy Cali y el día de hoy vamos a leer otro capítulo de Carmila, esta novela que ya les había dicho que me gustaba muchísimo y que la quería traer para el canal. Así que ya tenemos el capítulo 1 y este será el capítulo 2. Vamos a ver. ASMR abriendo una Coca-Cola. Capítulo 2. La invitada. A continuación, narraré algo tan insólito que, para que resulte increíble, será necesario tener una fe ciega en su veracidad. Sin embargo, mi relato no es solo veraz, sino que trata de hechos de los que yo misma fui testigo. Una apacible tarde de verano, mi padre me pidió, como hacía en ocasiones, que lo acompañase a dar un breve paseo por el bosque, que, como he explicado, se extiende frente al castillo. Creía que el general Spilstorff vendría a vernos antes de lo, antes de lo que lo hará, dijo mientras andábamos. En efecto, se esperaba que el general llegara al día siguiente para pasar varias semanas con nosotros. Había anunciado que se presentaría con su joven sobrina, la señorita Reinfeldt, a la que yo no conocía, pero de quien me habían dicho que era una joven encantadora cuya compañía me resultaría por demás grata. Me sentí mucho más desilusionada de lo que sin duda imaginará una muchacha que vive en una ciudad o una población más animada que aquel castillo. La visita y con ella la promesa de una nueva relación había alimentado mis sueños durante semanas. ¿Cuándo vendrá entonces? Pregunté. No le será posible hasta el próximo otoño, contestó mi padre, y no antes de dar un par de y no antes de un par de meses. Pero si quieres saberlo, querida, me alegro de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt. ¿Por qué? Inquirí ansiosa y desilusionada al mismo tiempo. Porque la infortunada ha muerto, fue la respuesta. Olvidé por completo que no te lo había dicho, pero esta tarde no estabas en la sala cuando recibí la carta del general anunciándomelo. Me sentí profundamente impresionada. En su primera misiva, hacía de ello unas 7 semanas, el general Spirstoff había dicho que su sobrina no se encontraba todo lo bien que cabía desear. Sin embargo, nada sugería, ni remotamente, que corriese un peligro serio. Esta es la carta del general, añadió mi padre entregándomela. Debe de estar de su lado, me temo. Y todo indica que, al escribirla, la desesperación lo hacía delirar. Detrás del horizonte boscoso, nos sentamos en un banco a la sombra de un tilo. Detrás del horizonte boscoso, el sol se ponía, y en las aguas del arroyo que serpenteaba junto al castillo se reflejaba el melancólico resplandor del cielo. El contenido de la carta del general Spirstoff resultaba tan asombroso, apasionado y contradictorio, que algunos pasajes hube de leerlos 2 veces. La segunda, en voz alta, dirigiéndome a mi padre, y aún así fui incapaz de encontrarle explicación, a menos que admitiese que la pena hacía desvariar a nuestro amigo. El texto era como lo siguiente. He perdido a mi querida sobrina, a la que en verdad amaba como a una hija. Durante los últimos días de la enfermedad de mi querida Berta, no encontré un instante para escribirle. De hecho, no imaginaba que se hallase en semejante peligro. La he perdido y ahora, demasiado tarde ya, me he enterado de todo. Murió en paz, como inocente que era, y le aguarda la esperanza de un futuro bendito. El enemigo que traicionó nuestra hospitalidad fue el único responsable de la tragedia. Creí que acogía en mi casa la bondad y la alegría, en una compañía encantadora para mi pobre Berta. Qué estúpido fui. Gracias a Dios, mi querida sobrina murió sin sospechar la verdadera causa de su sufrimiento. Su vida,
se extinguió sin que llegara a vislumbrar la razón de su mal y las malditas intenciones de su causante. Consagraré los días que me quedan de vida a perseguir y eliminar al monstruo. Según me han informado, puedo abrigar la esperanza de conseguir lo que en justicia me propongo. En la actualidad, no me guía más que un débil rayo de luz. Maldigo mi incredulidad obstinada, mi despreciable soberbia, mi ceguera, mi tosudez, pero ya es demasiado tarde. Soy incapaz de hablar o escribir de manera coherente. Me siento confuso en cuanto haya repuesto. Me siento confuso en cuanto me haya repuesto, siquiera un poco. Me dedicaré a llevar a cabo ciertas pesquisas que posiblemente me obligan a trasladarme a Viena. Dentro de 2 meses, durante el otoño, o antes, si sigo con vida, lo visitaré. Es decir, si me autoriza usted a ello. Le contaré entonces lo que ahora mismo apenas sí me atrevo a poner por escrito. Hasta pronto, querido amigo. Rece por mí. Con estas palabras terminaba la inaudita misiva. Aunque no conocía a Berta Reinfeldt, se me llenaron los ojos de lágrimas al enterarme de su muerte. Me sentía desconcertada y también decepcionada. El sol se había puesto, y cuando devolví a mi padre la carta del general Spirsov, la penumbra nos rodeaba. Era una noche clara y agradable, y seguimos andando despacio mientras reflexionábamos sobre los significados posibles de lo que acababa de leer. Recorrimos casi una milla antes de llegar al camino que pasa por delante del castillo. En ese momento, la luna brillaba en todo su esplendor. Junto al puente levadizo, nos encontramos con Madame Perrodon y Mademoiselle La Fontaine, que habían salido para admirar el claro de luna. Mientras nos acercábamos, las oímos hablar animadamente. Nos unimos a ellas y disfrutamos de su compañía, de la hermosa escena. El claro que acabábamos de cruzar se extendía ante nosotros. A nuestra izquierda, el camino se internaba entre árboles añosos y desaparecía en la espesura. A la derecha, atravesaba el puente al lado del cual hay una torre en ruinas. Más allá, se eleva una enorme colina arbolada, poblada de piedras cubiertas de hiedra. Una neblina tenue, semejante a humo, acentuaba con su velo transparente la distancia que nos separaba de aquella colina. La luz de la luna reverberaba en la superficie del arroyo. Qué bonito ve. Era imposible imaginar una escena más apacible, y aunque la noticia de que acababa de enterarme la tornaba melancólica, nada era capaz de perturbar su serenidad y la sensación de encantamiento que producía. Mi padre y yo contemplábamos en silencio el bello paisaje. Detrás de nosotros, entre tanto, las mujeres desplegaban toda su elocuencia para referirse a la luna. Madame Perrodon era regordeta, de mediana edad y carácter romántico. Hablaba poéticamente entre suspiros. Mademoiselle La Fontaine, que por tener un padre alemán se creía con derecho de ser psicóloga metafísica y aún un poco mística, declaró que, según se había comprobado, el que la luna brillase intensamente era indicio de una particular actividad espiritual. En semejantes condiciones de resplandor, afirmó, la luna llena producía un efecto múltiple. Influía en los sueños, en los lunáticos, en las personas nerviosas. Su poder e influjo estaba profundamente vinculado a la vida. Añadió que en una noche como esa, su primo, con el contramaestre de un barco mercante, se tendió a dormir de espaldas en cubierta y soñó que una vieja le clavaba las uñas en la mejilla. Al despertar, comprobó que tenía un lado de la cara horriblemente contraído y sus facciones jamás volvieron a ser las mismas. Esta noche, afirmó, la luna produce influjos tan magnéticos como extraños. Miren ustedes, si se observa el castillo y sus ventanas iluminadas, se tiene la sensación de que unas manos invisibles han encendido esa luz para acoger huéspedes sobrenaturales. En ocasiones, hay estados de ánimo ciertamente indolentes en los cuales no tenemos ganas de hablar y la charla de los demás llega a un modo placentero
hasta nuestros despreocupados oídos. Fue por eso, por lo que continué admirando el paisaje y disfrutando del murmullo de la conversación de los demás. Esta noche, ignoro por qué me siento tan melancólico, declaró mi padre, citando a Shakespeare, a quien solía leer en voz alta para conservar nuestro inglés, y añadió, en verdad, ignoro por qué estoy melancólico. Me inquieta, y decís que a vosotros también. Pero, ¿cómo he adquirido esta melancolía? ¿De qué modo he tropezado o me he encontrado con ella? He olvidado el resto, pero no pude evitar sentir que alguna calamidad espantosa se cernía sobre nosotros. Imagino que la carta del pobre general debió tener algo que ver en semejante estado de ánimo. De pronto, el sonido inusitado de un carruaje y los cascos de varios caballos atrajo nuestra atención. Al parecer, se acercaban desde lo alto del promontorio que se alzaba junto al puente, y muy pronto los tuvimos ante nuestros ojos. Primero, cruzaron el puente dos jinetes, seguidos de un carruaje tirado por 4 caballos y otros 2 jinetes cerrando la marcha. Debía de tratarse de alguien muy importante para que viajase de ese modo. Se trataba de un auténtico espectáculo, tan apasionante como insólito. Y lo fue mucho más cuando, tras cruzar el puente, uno de los caballos de tiro se encabritó y, espantado, contagió a sus compañeros el pánico de que era presa. Iniciaron una carrera desenfrenada, se abrieron paso entre los jinetes que los antecedían y se lanzaron derechos hacia nosotros. Entretanto, de la ventanilla del carruaje surgían unos gritos estridentes, proferidos por una voz femenina. Aguijoneados por la sorpresa y el temor, avanzamos hacia el vehículo, mi padre en silencio, las mujeres entre exclamaciones de alarma. Nuestra expectación no se prolongó demasiado. A un lado del camino, antes de llegar al puente levadizo, hay un magnífico tilo y enfrente una antigua cruz de piedra. A la vista de esta, los caballos desviaron abruptamente su trayectoria y una de las ruedas del carruaje dio contra las protuberantes raíces del árbol. Consciente de lo que sucedería a continuación, cerré los ojos y volví la cabeza para no mirar. Al mismo tiempo, oí que una de las mujeres que nos acompañaban y que se había adelantado unos metros lanzaba un grito desgarrador. La curiosidad me impulsó a abrir los ojos y lo que contemplé fue una escena caótica. El carruaje había volcado y 2 de los caballos del tiro estaban en el suelo. El mayoral y su ayudante intentaban restablecer el orden. Una dama de expresión enérgica había salido del vehículo y permanecía de pie con un pañuelo en las manos, que de vez en cuando se llevaba hasta los ojos. En ese instante sacaban del carruaje a una muchacha, al parecer desvanecida. Mi querido padre se acercó a la primera y, con el sombrero en la mano, le ofreció toda la ayuda que considerase necesaria y puso a su disposición el castillo. Por lo que pudo observar, la dama no le prestaba atención. Al parecer, solo tenía ojos para la muchacha, a la que habían tendido sobre la hierba. Me acerqué. La joven tenía todo el aspecto de estar desmayada, pero seguía con vida. Mi padre, que se enorgullecía de sus conocimientos de medicina, comprobó su pulso y dijo a la dama, quien afirmó ser su madre, que, aunque débil e irregular, todavía era perceptible. La mujer juntó las manos y elevó la vista al cielo, como si experimentase un momentáneo arrebato de gratitud. De inmediato, sin embargo, volvió a adoptar esa actitud teatral que, según he observado, es común a ciertas personas. La dama, si se tenía en cuenta su edad, era lo que podía calificarse como una mujer bella, y no cabía duda de que en su juventud lo había sido todavía más. Alta, aunque no precisamente delgada, llevaba un vestido de terciopelo negro, y si bien sus facciones trasuntaban orgullo y energía, en ese momento se le veía pálida y claramente perturbada.
¿Es posible que alguien haya nacido para soportar una tragedia semejante? Oí que decía con las manos crispadas. He emprendido un viaje de vida o muerte, en el que perder una hora quizás signifique perderlo todo. No estaremos en situación de reanudarlo hasta que mi hija se recupere, y eso ocurrirá quién sabe cuándo. Debo separarme de ella, pues no me es posible demorarme. ¿Puede decirme, señor, a qué distancia de aquí se encuentra la aldea más cercana? No tengo más remedio que dejarla allí, y no la veré ni sabré nada de ella hasta mi regreso dentro de 3 meses. Cogí a mi padre del brazo y le susurré al oído. Por favor, papá, ruégale que se quede con nosotros. Sería maravilloso, por favor. Señora, dijo mi padre dirigiéndose a la dama, si se atreve a confiar a su hija al cuidado de la mía y de Madame Perrodon, nuestra bondadosa ama de llaves, la consideraré mi invitada hasta que regrese usted por ella. Los ingleses, sí. Ay, no. Sería un honor para nosotros y le brindaríamos todos los cuidados que tan sagrada misión presenta. Uy, qué peligroso, no se les ocurre. Bueno, eso es imposible, repuso la mujer con aire ausente, porque supondría poner desvergonzadamente a prueba su bondad y caballerosidad. Le aseguro que, por el contrario, significaría para nosotros un gran favor del que ahora estamos muy necesitados. Mi hija acaba de sufrir una desilusión terrible, ya que una visita que esperaba desde hacía mucho tiempo y que le hubiese hecho enormemente feliz, finalmente no se producirá. Representará un gran consuelo para ella el que la deje a nuestro cuidado. La aldea más cercana está demasiado lejos como para que cubra el trayecto sin peligro y además carece de una posada adecuada. Si, como usted afirma, debe separarse de ella porque le resulta imposible demorar el viaje, en ningún lugar se encontrará más segura que con nosotros. Había algo tan distinguido y aún imponente en el aspecto y los gestos de aquella mujer, y su actitud era tan cautivadora que decidí que debía tratarse de una persona de posición muy elevada. Para entonces, los hombres que iban con ella habían levantado el carruaje y colocado los arneses a los caballos, que habían recuperado la calma por completo. La mujer dirigió a su hija una mirada menos afectuosa de lo que yo hubiese esperado dadas las circunstancias, e hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza. A continuación, llevó aparte a mi padre y le habló con expresión sumamente seria y hasta apremiante, muy distinta de la que había adoptado hasta el momento. Me sorprendió que mi padre no diese muestras de advertir el cambio, y al mismo tiempo sentí gran curiosidad por saber qué estaría diciéndole casi al oído. Estuvo hablando así unos 3 minutos, al cabo de los cuales se volvió y se encaminó hacia el lugar donde yacía su hija, en brazos de Madame Perrodon. Se arrodilló por un instante a su lado y susurró una bendición, o eso le pareció a nuestra ama de llaves. Acto seguido, le dio un beso fugaz, se incorporó y subió al carruaje, que unos momentos después se alejaba por el camino, custodiado por su escolta. Ese fue el capítulo 2, Carmila. Espero que les haya gustado. Ya se viene lo bueno. Algo que me gusta mucho de este libro es que es como que pues va así. O sea, no sientes que le haga falta algo, pero tampoco sientes que va demasiado rápido, pero las cosas que pasan como que, wow, ya, o sea, ya a la historia, sí, 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 sí. No da muchas vueltas, no da muchos rodeos. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho, los espero en la siguiente entrega. Bye bye, los quiero mucho. No manches, no se paró. A ver.